Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio ya a lo que es ya el cuarto módulo del Diplomado en Educación Superior. ¿No? Vamos a continuar. Y bueno, quienes hablan nuevamente es el magíster Reinaldo Roger Machaca, docente de posgrado de la Universidad Pública de la. Por favor, entonces vamos a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se está compartiendo correctamente. Muy bien, ¿se está compartiendo correctamente la pantalla? Sí, licenciado. Estoy cambiando muchas gracias, estoy cambiando las diapositivas. Para ustedes de igual manera está cambiando, ¿no? No, licenciado, se ha quedado en la primera. Perfecto, eso creo que me había perfecto. Voy a compartir nuevamente y a veces esa es la falla de Zoom, ¿no? Que hay que volver a compartir para ver nuevamente que comparte correctamente. Ahora sí, ¿está cambiando las diapositivas para ustedes? Sí, licenciado. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a las iniciones. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar lo que es el tema, en este caso, del proceso pedagógico en educación superior. Para hablar sobre el proceso pedagógico, vamos a comenzar hablando sobre el término psicopedagogía de la enseñanza y aprendizaje en educación superior. No nos olvidemos, por ejemplo, que todo el ámbito pedagógico, todo lo que hace referencia, en este caso, al PEA, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es pues todo aquello que el docente quiere dar a conocer o compartir con aquellos que son los educandos, en este caso, que son nuestros estudiantes. Y por ende debemos entender, primero que nada, la parte psicológica y hacer todo un análisis, pero entender también cuál es el objetivo del mismo. Así que vamos a hablar de eso. No nos olvidemos y hago recuerdo lo que hablábamos la última clase, es que el ser humano aprende, asimila conocimientos de distinta manera. Muchos aprenden de manera visual, otros de manera auditiva, y bueno, muchos comprenden a través de la música, con la praxis, de manera táctil y todo eso. El cerebro del ser humano está dividido en dos hemisferios. Muchos tienen desarrollado más el hemisferio izquierdo y otros el hemisferio derecho. Vamos a comprender esto de acá, que es tan importante que el docente en la educación superior conozca, comprenda muy bien. De seguro, ustedes ya han hablado, por ejemplo, eh, respecto a las inteligencias múltiples. Y si no fuera así, para comenzar, el objetivo principal, nos dice, de este módulo es mostrar todos esos paradigmas de la psicología cognitiva contemporánea y de la pedagogía como fundamentos psicopedagógicos de reflexión y acción.
Para comprender el aprendizaje, por ejemplo, vamos a dar inicio entendiendo el mismo término correcto y su significado. Sarmiento, por ejemplo, en su libro de la edición del año 2009, nos habla sobre el concepto mismo del término aprendizaje y nos dice que es ese proceso mediante el cual adquirimos y asimilamos nuevos conocimientos. Es por eso que muchas veces en educación, para tener un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos conocer, por ejemplo, distintas teorías de aprendizaje. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar a Piaget, que nos habla del enfoque constructivista. ¿Qué significa y qué nos dice en su enfoque constructivista, por ejemplo? Aquellos que son pedagogos seguramente ya conocen el significado del enfoque constructivista, pero aquellos que no, esto nos da a conocer qué es la construcción del conocimiento, que cada persona construye su aprendizaje en cada etapa de la vida, a medida de que uno va creciendo o se desarrolla, va construyendo su propio conocimiento. Y Piaget puso en práctica eso con sus hijos. Pero también podemos hablar en este caso de Vygotsky, quien nos habla acerca de la teoría sociocultural. ¿Y qué significa y qué nos dice en su teoría sociocultural Vygotsky? Nos dice que el aprendizaje se asimila de manera grupal. El aprendizaje se construye en grupo. Eso es lo que nos habla Vygotsky, que bueno, el ser humano asimila de mejor manera el conocimiento cuando trabaja en equipo y no de manera solitaria. Y algo que siempre comentábamos, ¿no? Y resaltábamos, lo que decía Auswell. Auswell, por ejemplo, nos habla de ese aprendizaje significativo, que hay que trabajar en base a ese aprendizaje que tiene el estudiante. Esto se llama aprendizaje previo. Toda persona tiene un aprendizaje, un conocimiento previo a lo que uno va a desarrollar. Y en base a estas tres teorías de aprendizaje, podemos desarrollar un aprendizaje correcto. Por un lado, Piaget, en pocas palabras, nos habla de un conocimiento que se construye a través de la praxis. Vygotsky nos habla en pocas palabras que el aprendizaje se construye en el trabajo grupal cuando uno comparte ese conocimiento con otros. Y ese conocimiento que comparte con otros no se le olvida jamás, en pocas palabras. El aprendizaje significativo, el darle valor a ese aprendizaje previo que tiene cada estudiante. Y hoy en día, en la reforma de educación, por ejemplo, que es la ley 070, se habla de eso. Valorar en el ser, por ejemplo, en las cuatro dimensiones que se manejan, el valorar el aprendizaje previo de cada estudiante. No nos olvidemos que si bien las universidades públicas se basan en lo que es todo lo que tiene su reglamento, lo que es la CUB, las universidades privadas dependen de lo que hace referencia al Ministerio de Educación y por ende también tienen acates que mencionan a la educación superior y en este caso también el valorar el aprendizaje previo en la educación superior, no solamente en la educación regular. Fundamentos de la docencia en la educación superior. Si hablamos de los fundamentos de la docencia,
en el trabajo de la formación y construcción de ese conocimiento en la educación superior, debemos mencionar, por ejemplo, el cambio de modelo educativo, los retos que se presentan, los retos que nos dan en lo que es educación superior. Por eso, por ejemplo, se toma en cuenta al mundo globalizado y nos dice acá en la diapositiva, por ejemplo, que todas las universidades europeas de América y Latinoamérica se están desarrollando y que buscan un objetivo en común, como es la armonización de los sistemas educativos en la educación superior. ¿Y en base a qué? Primero que nada, la competitividad, que es la capacidad para atraer estudiantes de manera interna dentro del Estado o de un país, pero también de terceros países que van a darle mayor calidad a la educación superior. Segundo, la empleabilidad. Esto va dirigido o centrado al aprendizaje en aquello que es relevante, nos dicen, para el mercado de trabajo y tener un sistema claro que certifique que esos resultados son alcanzados. La empleabilidad, en pocas palabras, hace referencia a que todo lo asimilado en las aulas debe tener frutos y eso se va a dar en el mercado laboral que el futuro profesional encuentre. Por eso uno de los retos de la educación superior es dar resultados, respuestas a la problemática de la sociedad, del país o estado, como ustedes quieran llamarlo. ¿Y en base a qué? A profesionales que den respuesta a esta problemática. Y por ende, al dar respuesta a eso, el mercado laboral va a ser amplio. La movilidad nos habla de la movilidad interna y externa de los estudiantes, de los docentes y el personal administrativo dentro de educación superior. Es todo aquello que hace referencia y que son parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera interna, vemos el organigrama a la cabeza de la MAE, la máxima autoridad ejecutiva dentro de la universidad, que es el rector. En la educación superior pública, en el sistema público, hablamos de un cogobierno. Por una parte, un estamento docente, y por otra parte, el estamento estudiantil, que hacen ese control tanto interno y, y de manera externa el mismo Estado. Pero que todos hacemos y somos parte de esa formación de los educandos en la educación. Los retos de la sociedad, del conocimiento y del aprendizaje para la enseñanza y el aprendizaje. En esta parte, por ejemplo, vamos a ver todo lo que la sociedad necesita como respuesta y lo que se necesita en bueno, en los futuros profesionales. Y como concepto, ¿qué nos dice? Que la sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. Esta idea está íntimamente ligada a la comprensión de toda la educación. En un contexto más amplio, nos dice que el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento,
de ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender permanentemente, de entender lo que se aprende y todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman rápidamente. Hoy en día necesitamos estudiantes que asimilen conocimiento, pero que amplíen ese conocimiento. Lastimosamente, por ejemplo, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Eso, la imagen no es lastimosamente, ¿no? Pero a ver, bueno, ahí vemos un docente y estudiante. Pero la educación hoy en día muchas veces nos dice que no es como antes, que antes era mejor, pero es que realmente la situación en cada momento de la historia es distinta. Por ejemplo, eh, hoy en día en ciencia política se hace un análisis sobre, sobre el estudio de la sociedad y nace el término el facilismo de educación, donde el estudiante casi ya no lee. Y es lo que nosotros debemos trabajar con ellos, hacer que y despertar en ellos esas ansias de aprender y conocer. Por ejemplo, decía Sócrates, aquel erudito filósofo griego que manejó un término que decía solo sé que nada sé. En este caso, él era considerado uno de los hombres más sabios, más inteligentes, con mayor conocimiento de su época. Y ese término nace porque él decía, solo sé que nada sé, porque para la sociedad de aquel entonces él sabía mucho, pero para él un libro le abría nuevas puertas de otros conocimientos. Y para entender ese libro que leía tenía que leer otros libros. Y a medida que leía más, que daba lectura a distintos libros, se daba cuenta que todo lo que él conoce es tan poco. Es por eso que nace ese término, ¿no? De decir solo sé que nada sé. Pero hoy en día tenemos el conformismo muchas veces en la educación superior, las TICs, estas nuevas tecnologías que manejamos, esas tecnologías de la información y comunicación, que le dan tanta información y que nuestra sociedad actual no sabe aprovechar. El deber del docente es hacer despertar en los estudiantes eso de asimilar más conocimiento. Ahí viene la parte de la didáctica universitaria. Cuando una clase es llamativa para el estudiante, despierta esas ansias de conocer. Pero si el docente es un docente que hace tan aburrida una clase, difícilmente va a despertar las ansias de asimilar conocimiento. Hoy en día el estudiante lo tiene tan fácil en un celular, tanta información, y les recalco nuevamente que no lee. El famoso copy-paste a la hora de presentar trabajo y con los errores o errores ortográficos incluidos y que el estudiante ni siquiera sabe hoy en día lo que ha presentado en un trabajo. Es uno de los retos de la educación. Pero también la formación en la educación superior nos dice que debe ir dirigido a un contexto específico, a solucionar y dar solución a las exigencias de la sociedad. Cada sociedad es distinta. La problemática de la sociedad boliviana no es la misma que la argentina o norteamericana, es muy distinta. Y es por eso que debemos formar profesionales
en base a nuestras necesidades. El nuevo paradigma de la educación superior, ese modelo educativo. ¿Y qué nos dice respecto a este punto la diapositiva? Nos dice primero que nada que está centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar al aprender y principalmente enseñar a aprender y aprender a lo largo de la vida. La educación, el conocimiento, el aprendizaje en ese proceso llamado PEA, hoy en día nos exige hacer un giro de la educación, que debemos enseñar al estudiante lo que les decía, que nada, a aprender, a asimilar el conocimiento y ampliar ese conocimiento, pero también a enseñar. Montessori, por ejemplo, decía que la mejor educación, y junto con Calero, que es un psicopedagogo actual, español, que el estudiante aprende mucho mejor si comienza con la teoría, pero si esta teoría la pone también en práctica, en la praxis, pero también cuando el estudiante enseña o comparte ese conocimiento que ha asimilado con otros, ya sea a través de una exposición, ese conocimiento va a ser un conocimiento significativo que no se le va a olvidar, que le va a quedar en la mente. Entonces, para llegar a ese tipo de educación, teoría, praxis y compartir ese conocimiento. Una estrategia en educación superior. La mente es frágil. Si nos basamos solamente en la teoría, ese aprendizaje es a corto plazo. Y lo que nosotros queremos llegar es a un conocimiento significativo. Segundo, que el modelo educativo está centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante, tutorizado por los docentes. En pocas palabras nos dice que el aprendizaje nace del mismo estudiante, que el docente es un guía en el aula, aquel guía que va a trazar ese camino a través de un método, con pasos a seguir y profundizando ese conocimiento que el mismo estudiante tiene y que va a ampliar más. Ese es el nuevo paradigma de la educación superior en la actualidad. Tercero, nos dice este nuevo modelo educativo que debe estar centrado en los resultados de aprendizaje expresadas en términos de competencias genéricas y específicas, que la educación y el conocimiento, en pocas palabras, debe mostrar un resultado, pero en base a qué? A términos generales, donde el estudiante trabaja de manera holística, integral, valorar todo lo del estudiante, pero también de manera específica en base a los resultados que demuestra el estudiante, ya sea en una evaluación o en una práctica. Cuarto, que enfoca el proceso de aprendizaje y enseñanza como trabajo cooperativo entre docentes y estudiantes. El nuevo enfoque de la educación nos habla que en ese proceso del PEA
se debe trabajar de manera conjunta, donde el docente ya no es aquel que lo conocía todo en la actual, como antes, en la actualidad no es así. El estudiante tiene un aprendizaje previo, el docente debe trabajar de manera cooperativa con los estudiantes, valorando el conocimiento previo, tomando en cuenta, guiando ese conocimiento, pero de igual manera compartiendo el conocimiento que el docente tiene. Pero esto con qué fin? Con ese fin de que el estudiante profundice ese conocimiento, asimile ese conocimiento de manera correcta y vaya o esté dirigido en base a un conocimiento que sirva y que dé solución a la sociedad en cualquier problema que esté. Un claro ejemplo, como dábamos a conocer la última clase, era pues que, un ejemplo, a ver, en materia legal o jurídica, para aquellos que son abogados, lo que la sociedad requiere es profesionales con ética y moral, donde aquellos que sean los administradores de justicia lleven de una manera ética y profesional, con un profesionalismo que busque idealmente de justicia social y que busque, como se dice en una lengua nativa que es el aymara, el suma tamaño, el vivir bien. Y ahí viene, ¿no? La materia, por ejemplo, filosofía del derecho, donde se le va a enseñar a aquel futuro abogado cómo ser un abogado con ética, moral, profesionalismo, y que le dé esa solución que tanto ansía la sociedad. Porque hoy en día la justicia, por ejemplo, es una decepción, donde no da justicia. Y si tiene justicia es para aquel que tiene pues más plata. Eso es un simple ejemplo. Quinto, nos dice que el modelo educativo propone una nueva organización del aprendizaje. Nos habla de modularidad, espacios curriculares multi y transdisciplinares al servicio del proyecto educativo global o el plan de estudios que se tiene en la educación superior. Este plan de estudios es muy similar para aquellos que son maestros, por ejemplo, como el diseño curricular que tiene, donde está todo lo que debe desarrollarse en una determinada materia en un tiempo específico, sea semestral o anual. Por eso se propone en este nuevo modelo educativo espacios curriculares multi y transdisciplinares que vayan a buscar la expansión del conocimiento. Hoy en día estamos en un mundo globalizado, que el conocimiento lo tenemos en la palma de la mano a través de las TICs. En la educación superior no podemos continuar con el atraso. Debemos utilizar estas tecnologías y esto también debe estar en base a una planificación. El plan de estudios nos da una guía de los contenidos mínimos, pero tampoco esto se da, sino que como docentes debemos ampliar mucho más de lo que nos dan a conocer como los contenidos mínimos a desarrollar en una determinada materia. Y sexto, nos habla que utiliza
la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de aprendizaje y enseñanza, en el que adquiere importancia las TICs, estas tecnologías de la información y comunicación, y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender. Y es lo que les decía, que se debe utilizar la evaluación, lo dice, pero integrando esta evaluación del aprendizaje que se ha asimilado en ese proceso de enseñanza, a través también del uso de las TICs. Y esto nos va a brindar esa posibilidad de desarrollar nuevos modelos de asimilación de conocimientos, esos nuevos modelos de asimilar conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de la pandemia, en Bolivia, por ejemplo, el docente debe actualizarse constantemente. El docente que no se actualiza está perdido en la actualidad. El docente que no sabe manejar las TICs es como un analfabeto en la actualidad. El docente debe actualizarse de igual manera, al igual que los educandos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todos conocemos muy bien que la educación ha cambiado, que el uso de las TICs después de la pandemia es algo tan normal que ha llegado para quedarse, que ya no vamos a retroceder en la educación. El cambio en la educación se actualiza de una manera violenta, podríamos llamarlo así, pero no con el uso de la fuerza, sino con una rapidez única, donde la educación superior, al igual que la educación regular o toda forma de educación, tuvo que, junto con la sociedad, actualizarse para continuar compartiendo el conocimiento en todos los niveles de la educación. Y la educación superior no es la excepción. El aprendizaje como objetivo básico de la enseñanza universitaria. Si hablamos del aprendizaje como objetivo básico de la enseñanza universitaria en la cátedra, vamos a hablar de todo el contexto sobre el uso de las TICs, de todo ese contexto o de todo lo que las facilidades que nos proporciona la tecnología. Y ahí vemos un ejemplo claro, ¿no? En la imagen que estamos compartiendo. De qué manera se puede utilizar las TICs. ¿Y qué nos dice pero el concepto que tenemos acá y que estamos compartiendo? Nos dice que toda enseñanza pretende crear un proceso de enseñanza en un contexto dado. Esto nos hace referencia a utilizar todos los recursos que tenemos disponibles, adecuando esto a las características de nuestros estudiantes. Explotar eso de lo que se llama las inteligencias múltiples. Utilizar tanto la parte auditiva como la parte visual, táctil. Muchos comprenden mucho mejor con la música. El docente debe tener estrategias de enseñanza, estrategias de enseñanza que lleven
a un aprendizaje correcto. ¿Qué más nos dice? Y en un momento determinado, en función de los objetivos fijados, tanto al nivel de una asignatura concreta como al nivel del proyecto formativo global, construir una visión del aprendizaje supone una clarificación de lo que entendemos por aprendizaje, una visión clara de los objetivos de nuestra enseñanza y de su lugar en un proceso más largo de formación. Espacio-tiempo, espacio temporal, en el que se inscribe todo lo que uno pretende compartir con los educantes como docente. En pocas palabras, nos dice tener una visión sistémica de todo el proceso en la que todos los elementos sean coherentes. Darle un método adecuado cuando queramos compartir un determinado tema, compartir nuestro conocimiento con los estudiantes, un método que sea adecuado. Es como un cuento, es como dar a conocer el cuento, no sé, de Caperucita Roja. Había una vez una niña con una canasta, con la capa roja, darle coherencia. Y no comenzar desde el final, cuando, no sé, un ejemplo, el lobo se la comió y terminar dando a conocer había una vez. Darle un método, pasos, con una planificación correcta. Desde un inicio mismo de la clase hasta un desarrollo y una conclusión que nos brinde el haber llegado a los objetivos que nos hemos trazado en nuestra planificación. Darle coherencia a lo que nosotros desarrollamos en el aula. Eso es lo que nos da a conocer el aprendizaje como objetivo básico de la enseñanza universitaria. Ahora vamos a ver concepto de aprendizaje. Concepto de aprendizaje desde dos concepciones. Primero que nada, la filosófica, que nos dice que está interesada en el conocimiento y centrada en el aprendizaje humano. La filosofía, en pocas palabras, nos habla de un conocimiento amplio, donde nos menciona a distintos, eh, ¿cómo diríamos en este caso? Pedagogos, filósofos, eruditos que tienen conocimiento y que nos habla de compartir ese conocimiento con aquellos que aún no conocen sobre un determinado tema. Pero la filosofía también nos dice que ese conocimiento debe ser aplicado en, primero que nada, en la teoría, en el aula, pero valorado y trabajado en el aula para moldear la mente en base a un conocimiento determinado en el PEA. La filosofía es aquella que analiza el conocimiento y la aplica y comparte ese conocimiento previo análisis y, sí, estos tienen su fin, llevar al aprendizaje amplio
del ser humano. La biológica es aquella que está preocupada, nos dice, por la adaptación al entorno y centrada sobre todo en el aprendizaje animal. No nos olvidemos que la biología o que la parte biológica está dirigida a adaptar el entorno, entender el entorno del ser humano. En el aprendizaje no nos olvidemos que para la filosofía, por ejemplo, el ser humano es un animal que razona, que entiende, que aprende y asimila conocimiento. Por eso van de la mano, ¿no? La parte filosófica y la parte biológica. Pero también la parte biológica hace ese estudio del ser humano de manera integral, el estudio de los dos hemisferios del cerebro para llevar adelante un mejor aprendizaje. Y también, por ejemplo, nos dice que se aprende básicamente por tres vías o modalidades. Pero en acá vamos a ver, por ejemplo, distintas formas de esto, ¿no? Primero, haciendo la actividad, el proceso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, eso de aprender, eso de asimilar conocimiento. Haciendo, ¿qué significa esto? Llevando la teoría a la praxis. Eso va a llevar a un conocimiento más amplio y debe ser, la praxis siempre debe ser parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, imaginando, es decir, mediante imágenes que implican hacer, construir y desarrollar la imaginación en los educandos. Por ejemplo, en ciencia política, en la carrera de ciencia política, por ejemplo, se lleva una parte que se llama resolución de problemas. Enseñar al estudiante a hacer un análisis profundo, que trabaje la mente para dar una solución a distintos problemas que pueda tener una sociedad y que el politólogo debe dar solución. La resolución de problemas va al desarrollo de la mente, de la imaginación que busque una solución a determinados problemas. En este caso juega un papel importante el uso de imágenes para que se llegue a un conocimiento, primero que nada, significativo, útil y que dé solución a los problemas que como profesional lo ve. Tercero, observando. Y en esta parte nos dice observando a los demás mientras hacen lo que haya que aprender. La retención de lo aprendido depende sobre todo de la práctica y la captación del significado. En este caso, por ejemplo, en educación, vamos a ver que la educación se asimila de mejor manera a través de la observación, tomando como modelo ya sea el docente, que utilizará imágenes, su mismo modo de explicar, eh, en este caso, gesticular, un término que se maneja ahí, ¿no? Cuando uno maneja directamente distintos movimientos en base a las palabras que uno da, bueno, vierte
en la clase. El término oratoria viene ahí. La práctica y la captación del significado. La repetición puede facilitar, también nos dice, el aprendizaje, pero frecuentemente esto ocurre gracias a la imaginación. Y cuando hablamos de praxis, hablamos de repetir y poner en práctica lo que lo que se ha dicho, lo que se ha trabajado teóricamente. Y la parte repetitiva se da cuando el estudiante comparte el conocimiento con otros estudiantes y esto nos va a llevar a un aprendizaje correcto. Bueno, las nociones fundamentales de los diversos autores que comparten, por ejemplo, conceptos sobre el aprendizaje, son muy útiles para aquellos que van a ser futuros docentes. Nos van a ayudar a qué? A comprender cómo llegar a eso lo que nosotros buscamos, una asimilación correcta del conocimiento en el educando, en el estudiante. En este caso, por ejemplo, nos dice que el concepto de red en la estructuración del conocimiento, el aprendizaje no necesita ser secuencial o jerárquico, sino que el conocimiento se puede considerar como redes estructuradas en torno a ideas clave. El docente puede utilizar palabras claves que llamen la atención al estudiante, en este caso, lluvia de ideas, un mapa conceptual, un mapa mental, que lleve al estudiante a comprender lo que nosotros queremos que ellos asimilen correctamente. Porque no todo, un ejemplo, no todo en un libro es importante, sino partes específicas. Y eso es lo que nos da a conocer que nosotros debemos rescatar como docentes. El conocimiento como construcción social, este proceso, por ejemplo, nos dice como construcción social, funciona mejor si tiene lugar en compañía de otros, ya sea docentes o pares. En este caso nos habla que ese conocimiento como construcción social funciona cuando un estudiante comparte ese conocimiento con otro estudiante que tenga casi el mismo nivel de conocimiento o entre docentes del mismo nivel de formación, porque cada uno va a dar a conocer desde su punto de vista un determinado conocimiento y esto va a ayudar a ampliar mucho más el conocimiento que tiene previamente. Un análisis de manera conjunta. El aprendizaje contextualizado y sobre todo tareas auténticas, nos dice que se trabaja con tareas auténticas y aplicaciones tomadas de la vida real. El conocimiento funciona y se aprende mejor cuando todo lo que uno asimila se lo aplica en la vida diaria. En la vida, bueno, ese conocimiento que se aprende en el aula, que le sirva en pocas palabras en la vida profesional. Y me voy a ir al ejemplo en este caso, por ejemplo, no sé, de medicina. El estudiante, si no pone en práctica lo aprendido teóricamente, difícilmente va a aprender. Ahí viene, ¿no? La práctica profesional. En derecho, un estudiante puede saber y puede ser el mejor estudiante teóricamente, pero si no sabe redactar ni un memorial,
poco o nada le va a servir la teoría. O puede ser el mejor estudiante en el aula, pero si no conoce mínimamente los juzgados, poco o nada le va a servir la teoría. Por eso nos dice que esto se aprende de mejor manera cuando contextualizamos o le damos un contexto real a lo que nosotros queremos que conozca el estudio, la praxis. O tomar en cuenta, por ejemplo, como ejemplo, lo que pasa en la sociedad, en la realidad, para un mejor aprendizaje. El papel del andamiaje por parte del docente y la transferencia de la responsabilidad del aprendizaje del docente al estudiante. El andamiaje es una ayuda temporal a la medida de la necesidad del aprendizaje y prescindible lo antes posible para transferir gradualmente la responsabilidad de las actividades de aprendizaje. En pocas palabras, el docente, fuera de transmitir ese conocimiento o fuera de tener esa obligación, esa responsabilidad de compartir el conocimiento, tiene esa responsabilidad de ayudar en encaminar un conocimiento que le sirva a aquel llamado aprendiz en el aula, aquel denominado estudiante, aquel denominado educando. Pero ese conocimiento debe transmitirse de manera paulatina, gradualmente, dándole responsabilidades al educando en base a actividades dentro del trabajo en el aula. La metodología como competencia docente nos dice que es el conjunto de competencias relacionadas con la profesión docente y estas conforman todas aquellas tareas relacionadas con la enseñanza de calidad y un referente para la formación y desarrollo profesional. Pero todo esto se va a dar de manera adecuada en la metodología como competencia docente. ¿A través de qué? Primero que nada, que el docente debe planificar previamente una clase, una planificación previa. Segundo, debe seleccionar y preparar los contenidos previamente. Otra, debe identificarse con la institución y trabajar en equipo. La planificación nos va a llevar a tener un orden, a prepararnos previamente. ¿A través de qué? De la selección de contenidos. Pero para cumplir con simple, en este caso, y llevar adelante lo que aquí vemos, las competencias del docente universitario de manera adecuada, el docente debe identificarse con la institución, debe demostrar compromiso con la educación o con aquello que va a desarrollar. Y la mejor manera de trabajar esta parte es un trabajo en equipo. Esto nos va a llevar a qué? A reflexionar, a investigar sobre la enseñanza y la mejor forma de compartir el conocimiento. El seleccionar y preparar a los contenidos previamente nos va a llevar a ser tutores, no diría de excelencia,
pero tutores con una preparación previa que nos ayude a desarrollar adecuadamente ese conocimiento que necesita el educando. Pero también que las competencias del docente universitario es, uno, el manejo adecuado de las nuevas tecnologías, aquellas llamadas las NTICs, que el docente debe estar actualizado. Esto nos va a llevar, si el docente está preparado adecuadamente en el manejo de las NTICs, nos va a llevar a una mejor relación con los estudiantes. También entre las competencias que tiene el docente universitario está la de diseñar una metodología de trabajo. Esto nos va a llevar a qué? A ofrecer informaciones y explicaciones que sean más comprensibles, más fáciles de asimilar, más fáciles de comprender. Y la planificación nos va a llevar también a una adecuada evaluación, que nos va a rendir frutos, seguramente al cumplir los objetivos que nosotros nos hemos trazado en la planificación y dando como resultado una respuesta favorable, adecuada en la evaluación. Los componentes básicos del método docente. Bueno, los componentes básicos del método docente está primero la organización de los espacios. En acá nos dice que el ambiente y la forma en que está organizado y equipado se convierte por sí mismo en un mensaje. Cuando uno entra en un aula universitaria, percibe de inmediato cómo se ha concebido la enseñanza en aquel contexto. El espacio delimita y prefigura las posibilidades de la acción docente. En pocas palabras, el ambiente de trabajo nos va a hablar de la forma de cómo se trabaja, de cómo se enseña. La comodidad del estudiante también juega un rol importante, por eso nos habla que el equipamiento se convierte, en pocas palabras, en un mensaje de cómo es la enseñanza en una determinada universidad. Hoy, por ejemplo, lo que es la CUV, cuando va a acreditar a una carrera, por ese motivo, no solamente revisa, en este caso, la visión, la misión, la planificación docente, el organigrama, sino hace también la revisión y la evaluación de la infraestructura, de los ambientes que tiene una universidad, la cantidad máxima que debe tener un aula de estudiantes, porque eso también lleva a una educación de calidad. Ahora, la organización misma del aula depende de cada docente. Salir muchas veces de lo rutinario, de tener en fila los asientos, puede llevar también a despertar, en este caso, eh, esa ambición de asimilar conocimiento. Hay, por ejemplo, en este caso, la organización del aula en media luna, donde todos estén vista al docente y el docente sea el centro de atención. El docente es el dueño del aula, que le puede dar la forma donde él vea mejor el trabajo con los educandos
y el trabajo en equipo. La selección del método. Las metodologías didácticas constituyen uno de los componentes de la estructura canónica. ¿Qué significa esto? Elementos básicos e imprescindibles de los proyectos formativos. Dichas metodologías, nos dice, han ido evolucionando con el paso del tiempo y son pues numerosas los catálogos y repertorios que hacen de las mismas. Ahí nos habla del término factores que influyen en el momento de elegir un método. A la hora de elegir un método, vamos a ver y que cumplan lo siguiente. Primero, debemos analizar las características de la población estudiantil, con quiénes vamos a trabajar, cómo es este contexto estudiantil, de dónde vienen, cuánto conocimiento tienen previamente. Si son de primer año, tenemos pues que trabajar en base a una evaluación previa. Segundo, materia a enseñar, personalidad del docente. La materia a enseñar, primero que nada, debe tener coherencia con la formación del docente. Debe tener coherencia con el conocimiento que tiene el docente, porque lo demás es improvisar. Tercero, condiciones físicas y materiales. Para llevar adelante una planificación adecuada que el docente elaboró previamente, también debemos tomar en cuenta las condiciones físicas y materiales que tiene el aula. Uno puede planificar, llevar adelante una clase a través con el uso de un data, pero cuando llegamos puede ser que el aula no tenga ni siquiera un data y lógicamente todo lo planificado previamente no nos va a servir de nada. Por eso el docente debe hacer un estudio previo donde va a trabajar y en base a eso también planificar los materiales que va a utilizar. Los objetivos previstos son aquellos objetivos que nosotros nos hemos trazado cumplir con la enseñanza y que esto se va a ver o que esto se va a ver como resultado en la evaluación. Una evaluación cuantitativa o cualitativa, pero que den respuesta, en este caso, a lo que nosotros llegamos o queremos llegar como, y nos hemos trazado como objetivo. Docencia universitaria y competencias didácticas. La educación superior debe formar profesionales capaces de generar y conducir los cambios de la sociedad, además de incidir de manera cada vez más dedicada, permanente y eficaz en sus ámbitos. Y es lo que les decía, la educación superior debe formar profesionales capaces de dar solución a la problemática y la exigencia de la sociedad, de dar solución a la exigencia también del Estado mismo. No sé, un simple ejemplo, hoy en día tenemos el litio, formar profesionales en esa área, en esa rama, porque el docente, perdón, no el docente, el Estado necesita profesionales en esto. ¿Y quiénes van a formar y quiénes van a dar solución a esta necesidad? Son las universidades. La universidad debe hacer un análisis previo acerca de lo que necesita un Estado, acerca de lo que exige la sociedad, y en base a eso también debe modificar, debe planificar, puede modificar, como les decía, todos los contenidos que se van a desarrollar en determinadas carreras. Competencias del docente. El profesor universitario debe diversificar sus roles en función de las necesidades de aprendizaje y de los ambientes en los que se propiciará o se desarrollará una clase.
del uso de las tecnologías de la información, las TICs o las NTICs, de los contextos culturales y de las comunidades escolares. El docente universitario debe adecuar su forma de trabajo a la realidad en la que va a desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente universitario debe estar preparado para desarrollar la clase ante cualquier contingencia. Y en este caso, a algunos de ustedes seguramente les tocará presentarse en una convocatoria docente, y ahí se va a ver muchas veces, y se ve, ¿no? Que muchos vienen con su tablet, su laptop, donde está todo su material para desarrollar un tema determinado en un sorteo que se va a dar en ese momento, pero resulta que muchas veces ese trabajo, bueno, esa aula no tiene un dato. Hay docentes que vienen o postulantes a la docencia, a la cátedra universitaria, que vienen preparados, que dejan de lado su tablet, su laptop, y que demuestran que sí tienen ya una planificación previa ante cualquier contingencia y sacan en ese momento, no sé, muchas veces papelógrafos o palabras claves ya impresas y bueno, a medida que van desarrollando un tema, van pegando. Estrategias de aprendizaje es lo que ustedes aprenden y conocen en este diplomado de educación superior. Clasificación de las competencias en cuatro grandes grupos. Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales. Competencias referidas a actitudes. Competencias referidas a capacidades creativas. Competencias referidas de actitudes existenciales y éticas. El primero, las competencias que hacen referencia a los comportamientos profesionales y sociales hacen referencia al tipo de actuaciones ordinarias que los sujetos han de realizar en una empresa en la que trabaje o todos aquellos que son parte de la educación superior. En este caso hablamos de docentes, educativos y estudiantes. Tanto en lo que se refiere a actuaciones técnicas o producción, como las de gestión, nos va a llevar a la toma de decisiones que vayan en beneficio del lugar de trabajo. En educación hablamos del beneficio de la educación y formación. Y ese trabajo debe ser compartido entre todos aquellos que nos mencionan, porque todos hacen ese conjunto de la educación, ese compromiso de la formación. Todos juegan un rol importante. Competencias que van referidas a actitudes. Nos dice que tienen que ver con la forma de afrontar la relación con las personas, las cosas y las situaciones que configuran el trabajo a desarrollar. Cuando ustedes ejerzan la docencia universitaria, van a encontrarse con todo tipo de estudiantes, aquellos que los lleguen a cuestionar, aquellos que llegarán con un conocimiento previo superior a otros estudiantes que participen constantemente y que ustedes tendrán que dar respuesta a algunas dudas que ellos tienen. O estudiantes que son tan callados, que harán una clase tan, ¿cómo diríamos? Una clase tan silenciosa. Entonces, ustedes van a encontrar todo tipo de estudiantes con los cuales tendrán que conllevar y también tendrán que elaborar una planificación adecuada para cada uno.
grupos sociales. Ahora vamos a ver las competencias referidas a capacidades creativas. Estas hacen referencia, nos dice, a la manera como los sujetos abordan el trabajo en conjunto, si buscan soluciones nuevas, si asumen riesgos, si tratan de ser originales. En la educación superior van a encontrar distintos tipos de estudiantes. Muchos que son conformistas, que simplemente se van a basar en el texto en el que ustedes pongan como base. Muchos van a ampliar mucho más ese conocimiento, van a tomar distintos textos y muchos van a innovar de manera creativa el trabajo, no sé, en una exposición, que van a tratar de darle sentido a una exposición, que muchas veces van a sorprender a aquellos que van a ser el público que van a ver una exposición. El docente también debe ser creativo para llamar también la atención y captarlo, ¿no? La atención del educando, en este caso en el aula. Competencias de actitudes existenciales y éticas. Son aquellas que se refieren a si se es capaz de ver las consecuencias de las propias acciones profesionales y de analizar críticamente el propio trabajo. Si se proponen proyectos personales y se empeña la fuerza necesaria para hacerlos realidad, si se posee un conjunto de valores humanísticos o de compromiso social y ético. En este caso nos habla de todo aquel modo de trabajo que vamos a aplicar, donde se van a proponer proyectos de manera personal, como retos que nosotros podamos cumplir como docentes. También vamos a ver en el conjunto de los educandos valores humanísticos. Vamos a ver en el transcurso de la formación si vamos a tener profesionales que van a tener compromiso social y que van a ejercer la profesión con ética y moral, y tal vez muchos no. Como decía un autor, muchas veces dentro del aula como docentes vamos a tener de cada 10 estudiantes, uno o dos que realmente tengan un compromiso único con la profesión. Pero como docentes jamás vamos a conocer quiénes son. Y por ende no vamos a tener preferidos, porque no vamos a poder encontrar cuáles son los dos. Y por ende debemos tener un compromiso único con su formación. La competencia nos dice que es como un constructo angular que sirve para referirse a un conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos requieren para desarrollar algún tipo de actividad. Competencias didácticas del docente. Primero que nada, la planificación. Segundo, el tratamiento de los contenidos. Y tercero, la parte de la comunicación, esa transmisión de conocimiento. La competencia planificadora, que la planificación nos dice que es esa competencia fundamental de los docentes. La constituye la capacidad de planificar, de elaborar un diseño previo del programa que nosotros vamos a compartir. La organización de los contenidos y la selección y organización de las estrategias de enseñanza que nosotros vamos a aplicar. También nos habla
de evaluar ese conocimiento. Y la evaluación va a ser aquello que nos va a mostrar la realidad, si ha funcionado o no la planificación y el método que hemos utilizado a la hora de desarrollar un tema. Competencia didáctica, en este caso, del tratamiento de los contenidos. Esto nos habla de esa categoría donde se pueden ubicar tres unidades de competencia. Primero, seleccionar, secuenciar y estructurar didácticamente los contenidos disciplinarios. Los contenidos nos dice que se seleccionan a partir de los indicadores de vigencia y suficiencia, cobertura y relevancia. El docente va a seleccionar los contenidos más importantes en base a su tiempo, al tiempo que se le asigne. En este caso, seleccionará desde los más importantes a los menos importantes, comenzará de lo más específico a lo más general, o de lo general a lo más específico, dependiendo a la materia, a la carrera, y dependiendo de cómo ustedes han planificado llevar adelante para llegar a ese conocimiento significativo. Competencia comunitaria, o comunicativa, no comunicativa. Esta competencia hace referencia al trabajo del docente, donde se va a resaltar la capacidad que va a tener ese docente de transmitir el conocimiento o un mensaje, como usted quiera llamarlo, a los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de lograr el interés por ese conocimiento en el aula, de llamar la atención del estudiante sobre un determinado tema, por los asuntos concretos que el docente quiere desarrollar en su disciplina, donde el docente debe buscar siempre llegar a la adecuada asimilación de ese conocimiento. Para no ampliarnos tanto ya este tema, voy a compartir un pequeño video con ustedes sobre acerca de lo que nosotros los docentes debemos lograr en nuestros estudios. Ese interés, darles seguridad, darles confianza en sí mismo, pero también eso de formarlos para su, eh, primero que nada, su formación profesional, pero a la hora de ejercer esta profesión. Un video que nos va a hablar de valores, pero también que como docentes nunca debemos olvidarnos que nosotros también hemos sido estudiantes. Un video de reflexión. Muy bien, me dicen, por favor, ¿se escucha correctamente el sonido? Sí, licenciado.
Muy bien, gracias. Vamos a ampliar entonces esto de acá y Sí, los dejo. licenciado, se escucha. Muy bien, gracias. Hey, look! Can we go there? Aw, Sammy, you're breaking my heart. We're all the circus you need, kid. But they arrived. Tell me, Mr. Mendez. Why not? Let's go. Okay, boys, time to get me a date with the bearded lady. Who's with me? Great bitches, come, sit down. I tell you all about your fate. Great bitches, come. We're gonna come get you now! You are my little boy. I'm gonna get you if I can! Come on in, ladies and gentlemen. We have the best freak show in town. Mr. Pete Robinson. You got the Limitless Dance. Step right on in. Come on in, ladies and gentlemen. You got Baby Lulu. Mr. Pete Robinson. The Limitless Dance. Come on in, ladies and gentlemen. Come on in. We have the best show in town. Come on in. Come on in. We have the best freak Not unlike a large heifer. She's a woman of extraordinary weight. Has a peculiar appetite for whole chickens. Now, down this way. The painted man. His world travels can be seen on every inch of his body, from head to toe. And now, ladies and gentlemen, gather in. A perversion of nature. A man, if you could even call him that, whom God himself has turned his back upon. I give you the Limbless Man. Look at that. Look at him. Move along, kids. You are magnificent. Hey, get away from him! What's the matter with you? It's all right. No harm in it. My fault. Maybe I got a little too close. Eh, friend? You have a good evening now. You better get a hold of yourself before the next show, gimp. Real nice, Will. Seems you changed your mind about joining one of them fancy shows. Huh? What are you saying? Don't you know nothing? That was Mendez. You just spit on the showman from the Butterfly Circus. Butterfly, butterfly. You kill me, Will. I'm hungry.
Go get me some cotton candy. A man, if you can call him that, whom God himself has turned his back upon. The Limbless Man! Muy bien. Boss. Good morning. Buenos días. Buenos dias indeed. It's going to be delicious. Yes. May I have this dance? Thank you so much. Poppy. Would you get my trunk? It's so heavy. But it's easier for you because you're so strong. Ah! There's a dead man in the truck! What? Well, now, look at this. This is wonderful. Come on over by the fire, warm up a bit, little man. I'm Sammy. What's your name? I'm Will. Where's your arms and legs? Sammy. What, Mama? Is he gonna be in our circus now? Maybe I will. Hold on a minute. We don't have a sideshow here. What do you mean? Every circus has one. People come from all over the place to see us. And why do they come, Will? But yours could be different. No. There's nothing inspiring about amazing perfections on display. See, Will, we're happy you're here. And you can stay as long as you like. But I do run a different show. And now, one of the greatest displays of human contortion ever seen. It is my pleasure to introduce Anna, Queen of the Air. And the strongest man you'll ever see. The master of the flying trapeze and the oldest performer in the air, Papi! See you at the fairgrounds, 2 days only. Come on by, Butterfly Circus, 2 days only. How do? My boy here would sure like to say hello to the strongest man in town. Well, I'm Sugar Daddy's stronger, but I'd make a close second. Are you in the show too, mister? No, not exactly. Oh. We best be going now. Thank you kindly. You bet. Wow, did you see that, Dad? I'm gonna be the strongest man in the world someday. I'll be just like that man. I'll lift anything I want to. Yeah, boy, you can do whatever you want.
Ladies and gentlemen, girls and boys, what this world needs is a little wonder. Look, Mama, I'll take it! Splendid, isn't it? The way they move, full of strength, color, and grace. They're astounding. But you? Cursed from birth. A man, if you can call him that, who God himself turned his back upon. Stop it! Why would you say that? Because you believe it. But if you could only see the beauty that can come from ashes. Wait! I'll pull you down, I swear I will! It's your problem now. You're no good to me, so get out! You're good enough for me, Dollface. Here you go. But they're different from me. Yes, you do have an advantage. The greater the struggle, the more glorious the triumph. I can't find my caterpillar. Where is he? He's right there. In the cocoon, see? He'll be fine. You won't even recognize him when he comes out. Oh, wow. Hey! Hey, George! Poppy! I need help to cross! Can anyone help me? Hey, George! Can you help me? Hey, where you going? What's the matter with you? Just gonna leave me here? I think you'll manage. What? I guess I'll just magically get up, huh? Hey, George, Poppy, how's the water? Time for a swim. Ha ha ha! Look! Hey!
Hey, Will, you coming in? Hey, Nick, Will, come in! Hey! Will! Look, I can swim! Look like a barrel of moonshine. Come here, Your eyes will witness this fine evening, our bravest soul, as he cheats death by ascending 50 feet into the air and leaping into this pool of water. Let's go see what he has to say. Thank you. Wow, how'd you do that, mister? Were you scared? It was so high. I'll try. I can do it. Sweetie, you can do anything. Did it hurt when you hit the water? There he goes, Sam. Muy bien. Bueno, señores diplomantes, hemos podido ver un video, ¿no? Motivador de reflexión, donde vemos un guía que hace comprender que todos podemos lograr nuestros objetivos. Así debe ser el docente. Debe comprender la realidad del estudiante, haciendo comprender que él puede cumplir una meta, un objetivo, pero también con ética y moral. Con esto concluimos la clase. Desear a cada uno de ustedes una buena noche. Hasta la siguiente clase, señores diplomantes. Tengan cada uno de ustedes una buena noche. Hasta luego.